Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de podcast dedicada al programa Recuperación, Conservación, Multiplicación y Difusión de Maíces Nativos del Noroeste Argentino. El programa Maíces, impulsado por las Facultades de Agronomía y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Este programa se desarrolla desde el Centro Universitario Tilcara, en territorio de la Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy, Argentina. Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio al que hemos llamado Sembrar Futuro, Agroecología Andina ante la crisis climática. Y para recorrer este tema vamos a conversar con Marcelo Besana, ingeniero agrónomo e integrante del equipo de trabajo del programa Maíces. A lo largo de este episodio nos proponemos abrir algunas preguntas y reflexiones que nos ayuden a pensar la agroecología, la biodiversidad y la resiliencia en tierras andinas. Bienvenido, Marcelo. Bueno, realmente un honor estar por aquí compartiendo experiencias y haceres en estas temáticas. Para introducirnos en el tema, a veces pensamos la agricultura como una actividad puramente productiva, sembrar, cosechar, vender y consumir. Pero en el mundo andino parece haber algo más profundo en juego. ¿Cómo podríamos empezar a entender esto, Marcelo? Lo que es importante comprender es que la agricultura de los Andes no puede pensarse como una técnica exclusivamente para producir alimentos. Es algo muchísimo más amplio, es una relación mucho más profunda con la tierra, con el ambiente, con la comunidad, con la pacha, que es ese concepto mucho más profundo y amplio. Entonces, claro, la tierra no aparece solo como un recurso, aparece como una especie de trama de vida, algo central dentro de una trama de vida que va y viene. Y por eso el cultivo involucra conocimiento, trabajo, memoria, organización colectiva, intercambio, cuidado, con todo lo que eso significa. En ese sentido, podemos decir que estamos frente a una cultura muy relacionada con lo agrícola, donde la producción de alimento es central, pero también lo son los vínculos, los saberes que se construyen alrededor de ella. En realidad estamos frente a una cultura agrocéntrica que tiene la producción de alimento en la chacra y la agricultura como un eje central de todos sus haceres, saberes, historia y memoria. O sea que cultivar no es una tarea meramente práctica. No, de ninguna manera. De hecho, cultivar la tierra, generar el alimento como sustento de la comunidad es una tarea profundamente hasta espiritual, no solo práctica, sino espiritual. Bueno, hermoso. También hay una idea muy potente en este eje del proyecto, ¿no? Un proyecto del que estamos hablando, el proyecto Maíces. Pensar que la agricultura andina implicó una enorme tarea de observación e investigación. ¿En qué sentido? Y bueno, es en un sentido muy concreto. Durante muchísimo tiempo, los pueblos andinos observaron los ciclos del clima, las respuestas de las plantas, la variación de los suelos, condiciones del relieve, disponibilidad de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de esa observación fueron probando, ajustando, transmitieron prácticas. Entonces, no estamos hablando, obviamente, de una investigación en el sentido moderno, de laboratorio o relacionado a lo científico, pero sí estamos hablando de un conocimiento muy fino, acumulado durante muchísimo tiempo, extremadamente riguroso porque se relacionaba con obtener o no obtener el sustento, que es el alimento, y a su vez construido de una manera compartida, como en comunidad y obviamente también intergeneracional. Como si cada siembra también fuera una manera de aprender, ¿no? Claro, exactamente. Si relacionamos este hecho concreto con la cosmovisión agrocéntrica de la cultura andina, en la chacra se comparte, se aprende, se trabaja, se disfruta y se celebra. Bueno, hoy hablamos mucho de la crisis climática, Marcelo, y de inestabilidad ambiental, ¿no? Pero en el caso de los Andes, el cambio parece haber sido históricamente parte del paisaje. Claro, acá es donde llegamos a un punto clave, donde los pueblos originarios y particularmente los pueblos andinos
son fuente de una sabiduría ancestral que hoy tiene una relevancia muy profunda. Los Andes son un territorio donde las condiciones ambientales cambian mucho y constantemente, y a veces muy rápido y muy bruscamente. Cambian las temperaturas, cambia la lluvia, el suelo, humedad, exposición a la radiación. Incluso en distancias muy cortas esos cambios son muy grandes. Entonces, vivir y producir el alimento ahí exigió desde siempre una gran capacidad de adaptación a los cambios. Bueno, pero eso no quiere decir que el problema actual no se agrave, claramente. No, de ninguna manera. El problema que hoy tenemos es muy grave, pero aparece la cuestión de que el mundo andino ya milenariamente ha convivido con el cambio que es característico de su territorio. El cambio climático actual es muy serio, genera impactos muy fuertes, pero sí quiere decir que estos territorios tienen una larga experiencia en el desarrollo de estrategias para convivir con esos cambios. Ahí aparece, como lo decíamos, uno de los aportes más importantes de los saberes andinos. No pensar la estabilidad como norma, sino aprender a trabajar en medio del cambio. Y acá aparece también una palabra central que es la diversidad, ¿no? Bueno, hemos llegado al núcleo de la estrategia de la adaptación al cambio. Porque frente a la incertidumbre ambiental, una de las grandes respuestas históricas de la agricultura andina fue diversificar. Se diversifican especies, variedades, lugares de siembra, que en el concepto andino los conocemos como pisos altitudinales, donde en las distintas alturas cambian todas las condiciones climáticas, por lo tanto se produce alimento de otra manera. También se diversifica fechas de siembra, modos de manejo. Es decir, la diversificación se puede resumir en que no se apuesta todo a una sola cosa, sino que se diversifica para disminuir el riesgo, sobre todo el riesgo de perder cultivos y de esa manera perder posibilidades de alimentación. Y esto es muy interesante porque hoy muchas veces se habla de diversidad como un valor abstracto, digamos, pero acá aparece como una herramienta concreta también. Sí, claro. No es una consigna decorativa, ni mucho menos. Es una estrategia de supervivencia y una estrategia productiva. Por ejemplo, si una variedad de papa no logra trascender una helada, quizá otras variedades de papas sí lo hagan, o las papas cultivadas en otros pisos altitudinales sí lo hagan, y de esa manera garantizar el alimento. Si cambia una condición no se pierde todo. La diversidad protege, pero además enseña, porque permite ver, comparar y seguir aprendiendo y mantener todo un proceso milenario de investigación y acción. Y en este sentido, Marcelo, no sé si estás de acuerdo con lo que digo, ¿no? Que a veces cuando se habla de saberes ancestrales se los ubica como si fuera algo del pasado, casi como una reliquia. Pero acá estamos hablando de conocimientos que siguen vivos. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. No son saberes congelados, son saberes vivos, que se actualizan, que dialogan con problemas concretos, que siguen siendo puestos a prueba en el presente, incluso en nuevas condiciones de vida que tienen las familias andinas que producen alimento en las chacras. Ellas siguen observando el clima, ajustando prácticas, eligiendo semillas, buscando cómo responder a diferentes problemáticas como cambios en la frecuencia de las heladas, del granizo, la erosión del suelo, falta de agua. Las familias van percibiendo muy sutilmente cambios en el clima y se van como adelantando a través de prácticas que van a llevar una buena cantidad de años hasta que se establezcan. Entonces no estamos hablando de ninguna manera de una herencia pasiva. Estamos hablando de experiencias que siguen produciendo respuestas. Y acá podemos ver un puente con lo que hoy llamamos la agroecología. Claro, el concepto actual de agroecología, en un sentido profundo, ancla con prácticas de los pueblos originarios, prácticas ancestrales. Hay puentes muy claros. El cuidado del suelo, uso de abonos orgánicos, asociación de cultivo, respeto por los ciclos naturales, pero podríamos resumirlo a aquella palabra que es la diversidad. A través de la diversidad, la agroecología dialoga de manera muy fuerte con perspectivas de las prácticas de cultivo de los pueblos originarios. Y si hablamos de diversidad, inevitablemente hablamos también de semillas, ¿no? ¿Qué lugar ocupan en esta trama que venimos desarrollando? La semilla
ocupa un lugar central. Las semillas concentran historia, experiencia, concentran un trabajo milenario de selección, de adaptación. No son solamente un material biológico, son memoria. Conservar semillas, intercambiarlas, elegirlas, cuidarlas, saber cuándo renovar una línea, de dónde traer, de qué otros territorios se podrían traer nuevas semillas, cómo sostener una variedad. Todo eso forma parte de un conocimiento muy profundo, muy sutil, muy detallado, que los pueblos andinos actuales lo tienen muy presente. Y también que muchas veces ese cuidado cotidiano está muy ligado al trabajo de las mujeres, ¿no? Sí, en general diríamos que en la vida la semilla está muy relacionada con la mujer. En muchos contextos las mujeres han tenido y sobre todo tienen un papel fundamental en el cuidado, la selección y el guardianaje de semillas, esa especie de protección que se hace de la semilla. Y eso también forma parte de esta historia y también de la actualidad. Incluso en la quebrada y en el mundo andino en general suelen ser las mujeres quienes coordinan, por ejemplo, una jornada de siembra de la chacra. Está la coordinación de esa tarea, está en manos de mujeres y es como una jornada coordinada por ellas. Entonces, proteger semillas nativas no es solo conservar algo antiguo. No, ni mucho menos. Es sobre todo cuidar una posibilidad de futuro, porque en esas semillas hay diversidad, pero también hay una gran capacidad de adaptación, de autonomía, de soberanía alimentaria, de memoria, y me gustaría tirar también algunas palabras más. Hay identidad, hay reconocimiento familiar, hay un compromiso de crianza de esa familia. Hay familias que conservan y multiplican variedades por el uso que tienen, pero sobre todo también porque están identificadas, relacionadas y hermanadas con esas semillas. Bueno, vamos a volver al proyecto Maíces, ¿no? Que un poco estamos empezando a caminar en estos podcasts. En este marco, ¿qué aporta específicamente hoy el proyecto Maíces? Bueno, desde el proyecto Maíces intentamos aportar varias cosas. Por un lado, colaborar en la recuperación, la conservación y la multiplicación de maíces nativos, que, insistimos, es una tarea milenaria que se viene llevando adelante desde las comunidades andinas desde hace muchísimo tiempo. Eso ya es muchísimo. Pero además intentamos profundizar en poner en valor conocimientos locales, fortalecer redes, visibilizar prácticas de cultivos como la que hemos estado detallando, que son más respetuosas de los ciclos naturales, contribuyen a pensar sistemas alimentarios más diversos, más sustentables, más inclusivos y más accesibles. Es mucho más que preservar variedades, evidentemente. Sí. Se trata también de sostener relaciones entre semillas, personas, territorios, memorias, diferentes formas de producir. En un contexto donde predominan modelos cada vez más hegemónicos, más dependientes y más orientados al monocultivo, este proyecto apuesta a otra lógica. Retomar la diversidad, el cuidado, el arraigo, la crianza y el conocimiento compartido, como lógica profunda de llevar adelante la agricultura y de esa manera obtener alimentos. Bueno, muchas gracias Marcelo Besana, técnico del proyecto Maíces. Y como una última reflexión para cerrar este episodio, podemos decir que en tiempos de crisis climática, mirar hacia la agricultura andina no es mirar hacia atrás con nostalgia. Es reconocer que en estos territorios existen experiencias largas, profundas y concretas de adaptación, observación, cuidado, experiencias que nos recuerdan que sembrar puede ser mucho más que producir. Por ejemplo, aprender, sostener diversidad, construir futuro. Y ahí en esa trama los maíces nativos no aparecen solo como cultivos, aparecen como memoria viva, como conocimiento, como vínculo con la tierra y como una clave posible para imaginar otros modos de habitar y alimentarnos. En el próximo episodio vamos a seguir recorriendo otros ejes del proyecto Maíces. Los esperamos.
Este episodio forma parte de una serie dedicada al programa Recuperación, Conservación, Multiplicación y Difusión de Maíces Nativos del Noroeste Argentino, impulsado desde la Facultad de Filosofía y Letras y Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Desde la Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy, Argentina, muchas gracias por acompañarnos en este recorrido. Nos reencontramos en el próximo episodio.